¿Cómo ves el deporte en edad escolar y universitario actualmente en España? Bueno, en relación al deporte en edad escolar y el deporte universitario, tendríamos que dividirlo en diferentes puntos de vista, ¿no? Sí que está claro que por parte incluso de las comunidades autónomas o a nivel municipal sí que se está trabajando mucho lo que es el deporte en edad escolar, en todas sus etapas de aprendizaje. Sí que habría que hacer un análisis de cuáles son los objetivos que se tienen por parte del propio gobierno, ¿no? Es decir, ahí sí que tenemos que analizar y valorar cuáles son los objetivos, cuáles son las estrategias, porque sí que tenemos que pensar en que el deporte en edad escolar es el futuro para cualquier sistema deportivo en un país. Valga como ejemplo datos cuantitativos y presupuestales, ¿no? En el año 2010, en el deporte en edad escolar, por parte del Consejo Superior de Deportes, el presupuesto eran 4,5 millones de euros. Debido a la crisis, y por supuesto eso fue una situación que vivió España desde todos los puntos de vista, en el 2013 se redujo a 250.000. Se ha ido ampliando durante los últimos años con los diferentes responsables y del propio Consejo Superior de Deporte, pero en la actualidad estamos hablando de un presupuesto de 900.000 euros. Es decir, si comparamos y echamos la vista atrás dentro de lo que es la estrategia presupuestaria del gobierno español, pues de aquí a 10 años, hace 10 años, la reducción ha sido prácticamente de un 80%. Eso es muy importante porque son datos estadísticos, son datos de presupuestos, con lo cual, pues independientemente de las estrategias o las diferentes líneas que se puedan desarrollar, es algo objetivo que se tendría que analizar. Desde el punto de vista de las universidades, pues lo más importante, el trabajo que se realiza en las propias universidades. Tengo claro que todas las universidades españolas, algunas en mayor o menor medida, apuestan y saben que el deporte forma parte del desarrollo integral de sus alumnos. Hay que poner en valor aquellas universidades que verdaderamente creen también en la organización y participación de eventos nacionales e internacionales, y desde los propios servicios de deporte sí que se han desarrollado muchos programas independientemente de lo que es el concepto de competición. Eso es fundamental porque verdaderamente las propias estrategias que se están desarrollando pues van orientadas dependiendo también de sus propios responsables. En este caso también yo creo que es una debilidad que tenemos como país si lo comparamos con países de otros países de referencia a nivel europeo o de otros continentes, en los cuales sí que nos tendríamos que plantear cuáles son las verdaderas estrategias dentro del ámbito del deporte universitario, no solo de alto nivel, sino también de las diferentes líneas de desarrollo, de promoción, de ocio, recreación, de salud, que cómo se pueden trabajar desde el propio gobierno. En España sí que tenemos que valorar que en todas esas etapas educativas el concepto de democratización, de que todos los alumnos puedan realizar la actividad física deportiva dependiendo de sus propias inquietudes, yo creo que es un valor añadido que sí que tenemos como país. No podemos olvidar que el deporte es el mejor medio, la mejor herramienta como inclusión social para los jóvenes, y si trabajamos de manera conjunta con todas las entidades educativas para trabajar en edades tempranas hasta la universidad, sí que tenemos claro que para esos deportistas, que en muchos casos son deportistas de alto nivel o alto rendimiento, la educación y la formación es la verdadera herramienta de inclusión social. Ahí es donde nosotros tenemos que trabajar, verdaderamente tenemos que fortalecer y reforzar ese tipo de programas, y agradecer fundamentalmente a las universidades y a los municipios y a las diferentes comunidades autónomas en las cuales lo que es el concepto de deporte en edad escolar pues sí que se está desarrollando en colaboración con las propias federaciones autonómicas y posteriormente con las federaciones nacionales. ¿Cuáles son los aspectos prioritarios a mejorar desde tu punto de vista? ¿Y qué creemos que se tiene que cambiar? Pues bueno, yo creo que uno de los aspectos más importantes, y lo estamos viviendo no solo en el área del deporte, sino en todos los aspectos de la sociedad, es que exista estabilidad. Es decir, sin estabilidad gubernamental, sin estabilidad de país, sin estabilidad de planes estratégicos, sin estabilidad de presupuestos generales, es muy difícil y muy complicado verdaderamente crear una estrategia, una política de país y que varíe continuamente. Esa es una debilidad fortísima
que tendríamos que analizar, que consensuar y que en el aspecto de educación, en el aspecto de sanidad, en el aspecto de la actividad física y el deporte, como en otras áreas de desarrollo, muy por encima de lo que son las líneas de políticas o de país, tendríamos que tener unas líneas bases para trabajar. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la verdadera debilidad? ¿Existe algún plan estratégico como país en el ámbito del deporte actualmente? No. No podemos permitirnos en España no tener un plan estratégico de desarrollo y de qué es lo que queremos verdaderamente en un presente inmediato y en un futuro para nuestro país, no únicamente en el alto nivel, no únicamente en la alta competición, sino también en otras áreas de deporte y salud, de promoción, de cómo nosotros podemos desarrollar la gestión deportiva. Si nos comparamos con países de referencia en Europa, la gran mayoría de ellos tienen sus propios planes estratégicos. Si nos comparamos con Australia, Nueva Zelanda, el ámbito anglosajón, Canadá, por supuesto que tienen sus planes estratégicos. Si comparamos nuestro país con otros países de América Latina y Centroamérica, tienen sus planes estratégicos. ¿Por qué España no tiene un plan estratégico en el deporte? ¿Por qué no tenemos verdaderamente una visibilidad que ya lo ha desarrollado y ya lo ha compartido a la Asociación del Deporte Español, que pidió una consultoría de cuál era una de las debilidades, y una de ellas era que no teníamos un plan? Es decir, estamos trabajando y estamos aprovechándonos del trabajo de los clubes, de las propias federaciones, incluso de generación espontánea, pero nos falta ese alineamiento, ¿no? ¿Eso qué requiere? Una mayor profesionalización. Creo que en España una de las fortalezas es la formación y profesionalización en el deporte, pero nosotros lo que queremos son profesionales de la alta gestión deportiva. Profesionales estratégicos, que se junten en diferentes áreas y que lo podamos desarrollar. Tendríamos que trabajar de igual manera el concepto de la dualidad de carrera, no solo en la universidad, sino también en los colegios. Cuando nuestros deportistas consiguen una medalla representando a nuestro país, todos estamos muy orgullosos. Ahora estamos trabajando ya y ahora veremos los próximos Juegos Olímpicos, Tokio 2020, los Juegos Paralímpicos, y todos estaremos muy orgullosos de ellos. ¿Qué es lo que ocurre cuando ellos dejan de hacer esa práctica, cuando dejan de entrenar? Pues tenemos que ayudarles a que verdaderamente tengan esa inclusión. Tenemos que preparar programas que puedan conciliar estudios y deporte de la mejor manera posible. Y no solo en el aspecto de la universidad, sino desde edades tempranas, niños de 10, 11, 12 años, que verdaderamente son talentos, y dentro de esa detección e identificación de talentos, la única manera que se desarrolle el talento es ayudarles a que puedan conciliar su vida social, su vida académica y su vida deportiva. ¿Qué es lo que yo propondría? Un concepto de transformación deportiva. Un concepto que verdaderamente nosotros como país podamos sentar y crear una estrategia real de las necesidades que podemos tener en los diferentes ámbitos de actuación. Ámbito de salud, desde edades tempranas, adultos mayores, mujer y deporte, personas con discapacidad, todas las áreas de desarrollo que nosotros como país tenemos que trabajar fuera y sea cual sea las competencias de uno. Ese es el verdadero éxito. Espero que cuando tengamos ya un equilibrio, pues podamos verdaderamente tener esos profesionales, que nos juntemos y que creamos que eso es necesario. ¿Qué diferencias has observado entre el deporte español y el deporte en Latinoamérica tras estos meses viviendo en Perú? El analizar las diferencias entre la estructura deportiva de, por ejemplo, países como de Europa, España, con los países del continente americano, la verdad es que es muy complicado, fundamentalmente porque, como siempre decimos, el deporte es un poliedro que tiene muchas aristas, ¿no? Pero sí que mi experiencia a nivel de Latinoamérica, tanto a nivel deportivo no solo de Perú, sino de otros países, sí que el análisis es claro, ¿no? Es decir, España en estos momentos o en los países europeos existe una profesionalización real del deporte. Siempre comparto aquí que en España, por ejemplo, hay más de 40 universidades en las cuales se imparte la carrera de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
Y eso, como comentamos, ¿no? En el deporte no existen los milagros. Necesitas formación, necesitas profesionalización, necesitas investigación. Y yo creo que en este momento es el proceso en el cual se está desarrollando el deporte a nivel de Latinoamérica, en el cual se requiere muchísimo más universidades que crean en el deporte como un factor profesional. Yo siempre remarco aquí, con las diferentes entidades públicas y privadas, que la máxima diferencia entre Europa y América Latina es que en Europa el deporte forma parte del motor socioeconómico de todos los países, o de la gran mayoría de ellos. O sea que aquí, en los países de América Latina, el concepto de microeconomía del deporte está muy arraigado y tenemos que pasar y trabajar de la microeconomía a la macroeconomía. Otro aspecto fundamental es la marca, ¿no? Es decir, pocos países en LATAM escuchamos que el deporte es marca de país. Cuando hablamos de otros países, Francia, Reino Unido, España, Estados Unidos, lo primero que nos vienen son su deporte, sus éxitos, su desarrollo deportivo, o incluso en otros países su desarrollo de la actividad física y el deporte orientado a la salud, orientado a otros ejes que se puedan desarrollar, ¿no? Eso es uno de los aspectos fundamentales: formación, profesionalización y al igual que hemos señalado anteriormente, en el que no existen planes estratégicos desde el gobierno en España, aquí en LATAM sí que existen, pero el problema verdadero es que luego la ejecución de los mismos es más complicada porque necesitamos más gestores, se requiere una mayor profesionalización y esa es la verdadera debilidad que existen desde mi punto de vista. Otro de los conceptos y aspectos que se está desarrollando, pero que todavía hay que reforzar mucho más, es la investigación. Siempre hablamos del uso de las nuevas tecnologías como mejora del rendimiento deportivo, mejora de la gestión deportiva, pero eso requiere el uso de las nuevas tecnologías y un buen trabajo de investigación de manera conjunta y de manera compartida, ¿no? La gestión del deporte es un eje fundamental que se tiene que desarrollar mucho más como eje de lo que hemos señalado de parte económica y de motor económico de un país. Existe también una diferencia, que mientras que en Europa existe una mayor democratización en el deporte está mucho más cerca de la población, existen mucho más espacios, es más fácil desarrollar, hay más políticas desde un punto de vista del deporte para todos, y ahora se está desarrollando en América Latina en una mayor medida. Un paso atrás, pero yo creo que se está consiguiendo los mismos objetivos, pero verdaderamente son simplemente ciclos, son procesos que lo más importante es poder aprender unos de otros, compartir experiencias. Yo estoy aquí aprendiendo muchísimo en Perú de las experiencias y de la estructura deportiva. Incluso tienen un desarrollo mayor que podamos tener en España en algunas áreas de conocimiento y de desarrollo. Y yo creo que el éxito de cualquier país, sea en LATAM o sea en Europa o a nivel internacional, es el poder compartir esas experiencias y buenas prácticas. Queremos también desarrollar aquí muchas experiencias y cambio de prácticas con las federaciones deportivas españolas y con diferentes entidades deportivas para que podamos compartir esos ejemplos que nos puedan ayudar a todos a lo que es mejorar, ¿no? Lo que es la estructura deportiva y lo que es ir aprendiendo unos de otros de manera continua y sobre todo eficaz. ¿Qué opinas de la importancia de la actividad física y la salud? La actividad física y salud, pues parte fundamental y una tendencia internacional clara dentro de lo que es la profesionalización en el deporte. Veamos como ejemplo todos los programas, todos los proyectos que hay en numerosos países en los cuales son programas multidisciplinares, en los cuales tenemos profesionales médicos, profesionales de nutrición, profesionales de fisioterapia, profesionales de ciencias de la actividad física y el deporte, en el cual lo que formamos ya parte es de lo que es esa transformación que señalábamos anteriormente, en el cual esos hábitos saludables tienen que formar parte de lo que es ya la sociedad. Todavía me acuerdo del concepto que señalaba un compañero mío de España, en el cual ante la problemática de la obesidad, que es una problemática mundial por la Organización Mundial de la Salud, hasta que no sale en los medios de comunicación el concepto epidemia, no le damos importancia. Pues sí, ya a nivel general
no solo en los países de América Latina o en los países del continente americano, sino en los países de todo el continente europeo, África y de todos los continentes. La obesidad en edades tempranas y en la población en general es una epidemia. ¿Cómo no nosotros vamos a trabajar de manera conjunta con profesionales orientados a la salud, con otras áreas de conocimiento y de desarrollo, para poder, primero, trabajar una prevención? No olvidemos que un niño con unas enfermedades de diabetes y obesidad, al final, dentro de unos años, van a ser un coste y un costo mucho mayor para lo que es la sanidad pública o sanidad privada de un país. Nosotros nos tenemos que anticipar y por eso se requieren esas medidas, esos programas y ese desarrollo para impulsar los hábitos saludables entre toda la población, para impulsar una buena nutrición, para impulsar que verdaderamente la actividad física y el deporte, el ejercicio físico, forme parte de lo que es la cultura de un país. Desde ese punto de vista, nosotros tenemos que trabajar no solo en edades tempranas, sino también en todas las etapas evolutivas de las personas. Qué importante es que las personas mayores puedan tener y realizar actividad física para una mejora de su condición y su desarrollo. Nunca me olvido de las palabras de un gran gestor del deporte que hay en España, que es Juan de la Cruz, que fue director general de deportes en Andalucía, que siempre hablaba del deporte para todos, pero para siempre. Es decir, un país verdaderamente está desarrollado en el ámbito del deporte cuando trabajamos desde edades tempranas hasta adultos mayores, hasta esas personas mayores, no únicamente en el alto rendimiento o en la alta competición. Eso es cortoplacista, eso es únicamente fijarnos en que la salud del deporte de un país es según las medallas de los Juegos Olímpicos. Esa no es la realidad de los países desarrollados y ahí es donde tienen que ser las tendencias y las estrategias y las políticas de los diferentes países. ¿Y sobre el auge del deporte femenino? Pues el deporte femenino verdaderamente ya es una realidad. Es decir, yo de los aspectos más orgullosos de cuando estuve en el Consejo Superior de Deportes fue el trabajo con las diferentes compañeras y compañeros que estuvieron en esa área, que trabajamos de manera conjunta, y hay que agradecer el momento en que hubo una decisión política en el Consejo Superior de Deportes de crear una subdirección de mujer y deporte, porque independientemente ya de la creación de una estructura orientada únicamente en la mujer y apoyar no solo lo que es la participación, el alto rendimiento o la inclusión de las mujeres en puestos directivos y en puestos de entrenadoras y puestos más de decisión, sino también que se crearon unas líneas de subvenciones, unos programas específicos de apoyo, no solo a las federaciones deportivas, sino a las entidades, universidades que querían impulsar ese apoyo y sobre todo porque todavía me acuerdo en el año 2012 cuando existían dudas sobre esta subdirección y en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Londres el mayor porcentaje de medallas del equipo español fue de mujeres. Es decir, todavía dio muchísima más fuerza a esa situación y muchísima más fuerza a verdaderamente que es un espacio de oportunidad y por supuesto es un espacio en el cual nosotros todos tenemos que fortalecer. En mi puesto de miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Europea de Deporte Universitario, uno de los aspectos más orgullosos que estoy es de haber sido el responsable y de ser todavía el responsable de la Comisión de Mujer y Deporte Paralímpico en el ámbito europeo universitario. El poder crear líneas de apoyo, el poder crear programas específicos, el poder apoyarlo, yo creo que es algo que es necesario y que tenemos que impulsar hasta la normalización. Ahora me viene a la mente pues la situación, ahora la problemática que hay del fútbol en España, ¿no? Fútbol femenino, que están en situaciones de huelga, en situaciones de equiparar, ¿no? Durante los últimos años todos hemos valorado la importancia de cómo estaba creciendo el deporte y el fútbol femenino llenando estadios, es decir, estadios de más de 50.000 personas y que verdaderamente ya tienen su puesto, ya tienen su espacio y ya no estamos hablando de fútbol masculino o fútbol femenino, sino de fútbol. Y eso ocurre en todos los deportes. Es decir, yo ahora he tenido la oportunidad de ver los Juegos Panamericanos y cuando comparamos deportes, diferentes deportes, no importa el masculino o femenino, cada uno tiene sus fortalezas, sus debilidades y verdaderamente puedes disfrutar perfectamente, y es así, y es la realidad,
porque cada vez hay más preparación, cada vez hay más metodología, cada vez hay más profesionalización en el ámbito del deporte femenino. Tenemos que estar orgullosos, ya no es algo que tenemos que trabajar, sino que se está normalizando. Y el otro día mismo salió que una encuesta, ¿no?, que hubo entre niñas en España, en el cual ya ser futbolista formaba parte de una de sus posibles profesiones y en los cuales estaban soñando. El ser futbolista o el ser jugadora de balonmano, atleta, nadadora, tiene que ser uno de los objetivos de la propia sociedad. ¿Por qué? Pues porque al final pueden buscar un futuro, se pueden profesionalizar y verdaderamente son marca país. Y nosotros tenemos que trabajar en ello. Lástima, reitero, que no se focalice desde un punto de vista de estrategia global como algo fundamental y prioritario en el país. Y en este caso también querría reforzar el cambio del deporte paralímpico que también se realizó en aquel momento, ¿no? Es decir, el poder equiparar premios a los deportistas paralímpicos cuando nos estaban representando a nivel internacional es algo que también me llena de orgullo porque fue una decisión muy importante desde el Consejo Superior de Deportes en aquel momento y que se ha ido desarrollando. El ámbito paralímpico también es un eje fundamental para el deporte español y el deporte internacional. Los Juegos Panamericanos ahora mismo organizados en Lima ha sido maravilloso el poder vivir la experiencia de cómo ha ido progresando, de cómo esos deportistas paralímpicos verdaderamente ya son profesionales del deporte. Y nosotros, entre todas las entidades, tenemos que ayudarles a que podamos desarrollar ese deporte y que haya verdaderamente líneas estratégicas y políticas para ayudar a todas las áreas y todos los ámbitos del desarrollo deportivo. Y por último, ¿qué hace un profesional del deporte como tú en Perú? Pues mi aventura en Perú la verdad es que está siendo muy intensa, muy provechosa y sobre todo pues bueno, es un gran reto, ¿no? Es un gran reto no únicamente profesional, sino es un reto también familiar y es un reto yo creo que siempre un gestor del deporte deberíamos de tener. Mis casi 8 años en el Consejo Superior de Deportes, mis más de 4 años en la institución educativa SEC como director de deportes, pues bueno, me han llevado también a tener un bagaje y tener una experiencia que verdaderamente es un lujo, ¿no? El poder compartir con la Universidad San Ignacio de Loyola, con la Corporación Educativa, pues un proyecto en el cual verdaderamente la apuesta y la confianza de su presidente fundador, en este caso de don Raúl Díez Canseco y doña Luciana de la Fuente, para un proyecto en el cual el deporte y la actividad física va a formar y forma parte fundamental del desarrollo integral de los alumnos desde edades tempranas, desde el colegio hasta la universidad, no solo aquí en Perú, sino en Miami, en Paraguay, próximamente en Bolivia, pues verdaderamente es un gran reto, ¿no? Es decir, la creación de una facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, que la iniciamos ahora en el mes de agosto y con un gran éxito, pues es una parte fundamental de lo que es el desarrollo de todo el proyecto. La inversión que ha realizado la propia institución es de un valor inmenso, es decir, ya podemos imaginar una construcción de una piscina con equipamiento de Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos, un polideportivo de medidas internacionales y con un equipamiento que verdaderamente se puede organizar hasta una competición internacional, con unos laboratorios de fisiología del ejercicio y de biomecánica del ejercicio que son únicos y pioneros no solo en Perú sino en América Latina. Pues podemos imaginar que hemos creado ya un centro de excelencia académico deportivo como Corporación Educativa USIL. Y por supuesto nosotros ya denominamos, ¿no?, el centro que estamos construyendo, que ya estará en el mes de enero, el primer centro de alto rendimiento académico, deportivo y de investigación en la TAM. Nos podemos imaginar que como gestor y responsable de un proyecto como es el de la corporación, pues no es más que sentirse orgulloso y sobre todo pues un gran reto, ¿no? Porque verdaderamente no es un reto de una corporación educativa, es un reto de país. Queremos formar parte de lo que es la estructura deportiva del país, con los convenios, esas alianzas que estamos trabajando y que ya hemos desarrollado tanto con el Comité Olímpico Peruano, el Instituto Peruano del Deporte, la Asociación Paralímpica del Perú, federaciones deportivas, clubes privados, otras entidades académicas, que unido a las alianzas que tenemos, por ejemplo, con España, con la Liga de Fútbol o ADES, la Asociación del Deporte Español, con sus 66 federaciones,
pues verdaderamente es un proyecto, como señalaba un compañero mío, Tomás Valles, ¿no?, del Consejo Superior de Deportes en su momento. Qué mejor reto que poder formar parte y crear un proyecto de este tipo, no solo en una institución educativa, sino formar parte del crecimiento de un país. Es una aventura increíble, y es una aventura que sobre todo pues hay que agradecer, que muchas veces no podemos pensar que una corporación educativa tenga tan en el eje estratégico y en el centro como parte fundamental de su política el deporte como un eje referencial de apoyo a los deportistas, a que estudien, de apoyo a los alumnos, a que se puedan desarrollar deportivamente. Es decir, es como el sueño de cualquier gestor del deporte, que bueno, pues que lo estamos desarrollando y lo estamos trabajando aquí en un país lejano de nuestro país, de España, pero al mismo tiempo tan cerca por su gente, por sus personas, y en el cual pues bueno, estamos trabajando mucho para poder desarrollar un proyecto único y pionero, que es el Instituto Atenas, Instituto del Deporte USIL, y con una corporación educativa que verdaderamente cree en el deporte.